Hola, muy buenos días, compañeros, buenos días. A continuación vamos a exponer el caso de Jim, visto desde el punto de vista de Raymond Cattell. Los integrantes de este grupo son Yanela Vera, Stephanie Pinto y quien les habla, Lourdes Condori. A continuación vamos a ver la biografía de Cattell. Nos dice que él nació en Stamford City de Inglaterra en el año 1905. Tuvo una infancia muy feliz. Sus padres eran muy estrictos en cuanto a las normas de su desempeño y también pero les permitían tener a su libre disposición el tiempo libre. También nos menciona que en la Primera Guerra Mundial, en la cual Cattell tenía 9 años, nos dice que él más adelante va a mencionar que este hecho histórico marcó significativamente en él. Muy bien, continuando, nos dicen que en el año 1924 él obtuvo su título en la Universidad de Londres a la edad tan solo de 19 años. Se especializó en química y física, pero su interés en los asuntos sociales lo llevó a estudiar psicología, donde obtuvo su doctorado en el año 1529. Posterior a eso, en Londres estudió con Spellman, un psicólogo distinguido que desarrolló el procedimiento de análisis factorial que Cattell emplearía más tarde en sus teorías, ¿no? Por último, mencionamos que en el año 1933 la Universidad de Londres premió a Cattell con el doctorado honorario en las ciencias por sus contribuciones a la investigación de la personalidad. Ahora vamos a ver la teoría de Cattell, un breve repaso. Cattell se centró en su teoría o nos decía que la personalidad es lo que permite una predicción de lo que una persona hará en una situación determinada. Cattell hablaba en su teoría sobre la teoría de los rasgos. La principal característica en esta teoría fue que buscaba identificar rasgos básicos necesarios para describir la personalidad. También nos decían que eran dimensiones perdurables de las características de la personalidad, la cual llamaría él los rasgos. Posterior a eso también nos mencionó que Cattell creía que en la exploración de los rasgos ayudaría a entender la estructura y función de la personalidad. Los rasgos subyacentes permitían hacer predicciones acerca de la conducta priori y de los demás. Así también Cattell clasificó los rasgos en los siguientes. Mencionaba que teníamos rasgos comunes. Estos rasgos se caracterizaban porque estaban presentes en la mayoría de personas. Nos daba por ejemplo el grado de inteligencia, la extroversión. Luego tenemos los rasgos únicos. Estos de aquí, como su propio nombre lo dice, pues solo se distinguen en una persona o en un grupo pequeño de ellos. Entonces por eso los llamaba rasgos únicos. Nos daba como ejemplo también la política, el béisbol. Luego tenemos los rasgos de capacidad. Estos se caracterizan porque son capacidades y habilidades que determinarán la eficiencia con la cual nos esforzamos para alcanzar una meta. Tenemos posterior a esto los rasgos de temperamento, que son las emociones y sentimientos que contribuirán a determinar cómo reaccionaremos frente a las personas o diferentes situaciones de nuestro entorno. Tenemos los rasgos dinámicos, que son las fuerzas que dan el origen a nuestras motivaciones e impulsan nuestro comportamiento. Luego tenemos los rasgos superficiales, que son las características integradas por varios rasgos fuente o elementos de conducta. Son inestables, transitorios y fortalecen y se debilitan en diversas situaciones. Luego tenemos los rasgos fuente. Estos, como ya lo había mencionado, son elementos individuales, estables y permanentes y son característicos básicos de una conducta. Luego tenemos los rasgos de constitución. Estos se caracterizan porque son rasgos fuentes que tienen un origen biológico, como la conducta que resultan con el consumismo del alcohol excesivo, ¿no? Luego tenemos los rasgos de moldeados por el entorno. Estos son rasgos fuentes también que se originan en el entorno social, como las conductas que se deben por la influencia de los amigos, el entorno laboral o vecindario. Para Cattell existían tres modalidades para analizar, indagar y evaluar. Estos serán los datos B, datos C y datos P.
Los datos B son aquellas evaluaciones y registros de vida sobre las conductas observadas en situaciones realistas como en el aula o la oficina. Los datos C son aquellas evaluaciones que se dan por medio de cuestionarios, de autorreportes sobre rasgos de conductas de interés. Luego tenemos los datos P. Estos son informaciones que se recopilan con las pruebas de personalidad que son resistentes al engaño. Bueno, a continuación como ya les había mencionado que Cattell había dividido pues la conducta de la personalidad en rasgos, también había señalado que existen los rasgos fuente. Aquí Cattell subdividió a los rasgos fuente en esta lista que podemos ver aquí. Decía que esta era pues la base de la personalidad. Tenemos el factor A, que son con una puntuación baja, que son reservados, distantes, ¿no? Así como el factor B, que son poco inteligentes, el factor C, poca fuerza del yo, el factor E, sumisos, el factor F, ser los sobrios, el factor G, oportunistas y el super yo débil, el factor H, tímidos, reservados, el factor I, flexibles, inseguros, el factor L, confiados y comprensivos, el factor M, prácticos y detallistas, el factor N, francos, ingenuos, el factor O, seguros de sí mismo, el factor Q1, conservadores con valores, el factor Q2, dependientes del grupo, el factor Q3, incontrolables, laxos, el factor Q4, relajados y tranquilos. Así también tenemos estos mismos factores con una puntuación alta que se caracterizan el factor A por ser sociables, el factor B por ser muy inteligentes, el factor C por tener mucha fuerza del yo, el factor E por ser dominantes, el factor F por ser despreocupados, el factor G por ser escrupulosos, el factor H por ser atrevidos, el factor I por ser bondadosos, el factor L por ser suspicaces, el factor M por ser creativos, el factor N por ser astutos, el factor O por ser aprensivos, el factor Q1 por ser radicales, el factor Q2 por ser autosuficientes y el factor Q3 por ser controlados, compulsivos y por último el factor Q4 por ser tensos e impulsivos. Otro punto importante que debemos señalar es que Cattell dividió la personalidad en etapas, exactamente en 6 etapas. Compartía la misma base que Freud. Decía pues que la mayoría de las conductas que observamos de adultos han tenido pues su base en nuestra infancia, por lo cual vamos a detallar un poquito de a qué se refiere cada etapa y en qué edad se presenta según Cattell. Tenemos la etapa de la infancia que empieza de los 0 hasta los 6 años. Esta se caracteriza por el destete, el entrenamiento de control de esfínteres, formación del yo, del super yo y actitudes sociales. Luego tenemos la niñez que empieza a los 6 años hasta los 14 años. Aquí podemos ver la independencia de los padres, la identificación con los compañeros. Posterior a esto tenemos la adolescencia que empieza desde los 14 hasta los 23. En esta etapa vamos a ver bastantes conflictos acerca de la independencia, la autoafirmación y del sexo. Luego tenemos la madurez que empieza de los 23 hasta los 50. Aquí podemos encontrar la satisfacción con la carrera, el matrimonio y la familia. Posterior a esto tenemos la madurez tardía que empieza a los 50 y 65 años. Aquí vamos a observar grandes cambios de la personalidad en la respuesta a los cambios de las circunstancias físicas y sociales. Posterior y por último tenemos la vejez. Es desde los 65 años a más. Aquí obviamente tenemos un ajuste de la pérdida de amigos, la carrera y el estatus, ¿no? Entonces de esta manera dividió Cattell sus 6 etapas de la personalidad. A continuación vamos a ver el caso de Jim desde el punto de vista de Cattell. Para esto vamos a tomar referencia a esta breve historia que nos dice que Jim era un joven que tuvo una infancia muy considerablemente con muy buena atención y afecto. De igual forma, Jim se describe a sí mismo como alguien que tiene una buena relación con sus padres, es el mayor de 4 hijos, ¿no? Y dentro de sus conflictos vamos a ver que presenta una incapacidad para involucrarse con las mujeres de manera satisfactoria
y también tiene una necesidad de triunfar y tiene también presente pues su relativo fracaso desde la preparatoria, así como una incertidumbre sobre si seguir su carrera en la cual él se encuentra, que es administración de empresas, o decidirse por la psicología clínica. Bueno, le voy a dar paso a mis compañeras para que continúen con el caso de Jim visto desde el punto de vista de Cattell. Desde el punto de vista de Cattell, vamos a observar la vida de Jim. Él irá viendo cuáles son sus distintos cambios que Jim tiene. La finalidad de Cattell no era realizar un cambio en la conducta, sino más bien era observar cuál era la conducta en sí y ver si era saludable modificarla o no. Durante su infancia, Jim recibió mucho cariño y mucha atención por parte de su madre, y ella le produjo un destete tardío, lo cual originó en Jim una gran dependencia hacia ella y la necesidad de estar junto a su madre todo el tiempo. A Jim le daba bastante temor asistir a la escuela, ya que tenía que separarse de su madre. No le gustaba tampoco jugar con sus compañeros de clase, por lo cual él prefería permanecer solo. En su adolescencia, Jim llegó a la etapa en donde tenía que independizarse para empezar su carrera universitaria, pero debido a la dependencia que tenía hacia su madre, fue que le produjo bastantes dificultades para poder hacerlo, y a su vez para mantener algún tipo de relación social con las mujeres. Jim intentó tener una relación sentimental con una joven, pero en su intento de reemplazar el vacío que le había dejado la ausencia de su madre, él quería permanecer todo el tiempo con ella, por lo cual la joven decidió terminar la relación, dejándole a Jim un gran sentimiento de soledad y de ausencia. También le dejó el no saber qué hacer con su vida, lo cual tuvo influencia en la carrera universitaria de Jim para poder elegirla. Buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Mi nombre es Yanela Vera González y continuaré con la exposición. Y en la etapa de la juventud, debido a una inestabilidad emocional que tuvo a causa del rompimiento de una relación, decidió centrarse en su carrera profesional, lo cual hizo que deje de lado la incertidumbre y esto ocasionó que él tome una decisión que fue la de seguir la carrera de administración de empresas, así superando su rasgo fuente y convirtiéndose en una persona autosuficiente, ingeniosa e independiente. Jim posteriormente se estableció una relación amorosa, la cual ya no era dependiente como la anterior. En la etapa de la vejez, que fue aproximadamente a los 55 años, la personalidad de Jim empieza a cambiar. Jim empezó a presentar cambios físicos, los cuales le hacían dar cuenta que su cuerpo estaba ya cambiando. Y esto le produjo un sentimiento extraño, ya que también pasó por cambios sociales, por cambios en su salud y en su fuerza. Jim presentía que ya se aproximaba el final de su vida, y esto era algo que a él le angustiaba. Jim se jubila, y al mismo tiempo que se jubila pierde a su esposa. En esta etapa de su vida, él ya se empieza a reexaminar. Se reexaminó todo lo que había pasado en su vida, en todo el transcurso de ella. Y así él empezó a reexaminarse y así pudo buscar una nueva versión de él, que él lo llamó el yo nuevo. Bueno, ya hemos tomado de referencia todo el recorrido que ha tenido Jim desde el punto de vista de Cattell. A continuación vamos a brindar unas pequeñas conclusiones a las que el grupo ha llegado. Voy a invitar a mi compañera Yanela para que mencione las conclusiones. Para Jim, debido al destete tardío, que le produjo un cuadro dependiente, que es un rasgo fuente, por ende la incapacidad de mantener un tipo de relación social sana. De la misma forma, Jim desarrolla un sentimiento de soledad y temor gracias a sus experiencias que ocurren y que vive en la infancia. Para Cattell, la mayoría de nuestras conductas se presenta por nuestras experiencias que ocurren y que hemos vivido en nuestra infancia. Esto tuvo un cambio más productivo cuando se presenta la etapa de la madurez, que gracias al desarrollo de rasgos dinámicos y de temperamento, le ayudó a superar ciertos aspectos que vivió en su vida. Profesora, compañeros,
hemos culminado con nuestra exposición. Espero que los conocimientos vertidos hayan sido satisfactorios y enriquecedores para ustedes. Con nosotros hemos llegado hasta aquí y pues nos encontraremos en otra oportunidad. Muchas gracias por la atención prestada.